Bienvenidos al curso Programación de Microcontroladores PIC16F628A con XC8. El propósito de este curso es introducir a todos aquellos entusiastas de la electrónica al fascinante mundo de los microcontroladores. Aquí aprenderás qué son, cómo funcionan y, lo más importante de todo, cómo llevar a cabo aplicaciones reales a la práctica. Acompáñanos a esta fascinante aventura. En este primer video, nuestro temario es el siguiente: ¿qué es un microcontrolador? Sus recursos, el PIC16F628A, introducción a XC8 primera parte y por supuesto las conclusiones. ¿Qué es un microcontrolador? Antes de iniciar este curso, es importante conocer lo que es un microcontrolador, las funciones que puede llevar a cabo y las partes que lo componen. Empecemos por decir que un microcontrolador es un dispositivo independiente y programable, es decir, podemos controlar su funcionamiento para llevar a cabo las tareas que el diseñador le programe. Partes del microcontrolador. Básicamente, un microcontrolador es una microcomputadora, ya que está constituido por puertos de entrada y salida configurables, memoria RAM, flash y EEPROM, además de convertidores de señal analógica a digital, interfaces de comunicación, temporizadores, módulos PWM, entre otros. El PIC16F628A. En cuanto a este curso se refiere, hemos elegido el PIC16F628A de Microchip, el cual es un microcontrolador de 18 pines de bajo costo y alto desempeño. Entre sus características principales podemos mencionar: cuenta con 16 puertos de entrada o salida, 2 osciladores internos, uno de 4 MHz y otro de 48 kHz para aplicaciones de bajo consumo. Aunque cabe señalar que se puede utilizar osciladores de cuarzo y arreglos resistivos capacitivos externos a una frecuencia máxima de operación de 20 MHz. Cuenta además con 3 temporizadores, memoria flash de 1024 palabras, memoria RAM de 224 bytes y memoria EEPROM de 128 bytes, 2 comparadores de señal analógica, un módulo de comunicación serial USART y una fuente de voltaje de referencia interna. Introducción a XC8 primera parte. Revisemos a continuación el siguiente listado, el cual será, por decirlo así, el esqueleto de todas las prácticas que se irán desarrollando a lo largo del curso. En primera instancia tenemos toda la sección de configuración de bits a través de directivas para el PIC16F628A. A continuación iremos describiendo una a una su función. Pragma Config FOSC se refiere a la configuración del tipo de oscilador que ocupará nuestro PIC16F628A. Recuerda que todo microcontrolador o microprocesador quiere de una señal de reloj para ejecutar las instrucciones que tiene programadas. De acuerdo a la hoja de datos, el PIC16F628A puede trabajar con osciladores externos de cuarzo de hasta 20 MHz o con un arreglo resistivo capacitivo. Por otra parte, podemos usar los osciladores internos, el primero de 4 MHz y el segundo de 48 kHz. Para este curso, a menos que se indique lo contrario, emplearemos el de 4 MHz. Por lo tanto, la directiva Pragma Config FOSC igual a int-os SIO indica que vamos a emplear el oscilador interno, y la directiva find xtal-frec 4 millones le especifica al programa que será el oscilador de 4 MHz. Pragma config WDTE. Esta directiva configura el funcionamiento del watchdog, el cual es un temporizador interno e independiente empleado para producir un reset al sistema después de su ejecución, y se puede emplear cuando el PIC16F628A
entra en modo sleep. En su momento se darán explicaciones con más detalles al respecto. Pragma Config mClear E. Los microcontroladores PIC cuentan con un terminal denominado mClear, el cual produce un reinicio general de todas las funciones del microcontrolador y lo lleva a ejecutar su programación desde condiciones iniciales cuando se le aplica un cero lógico, razón por la cual debe mantener presente un voltaje de valor al de alimentación de VDD. Para llevarlo a cabo tenemos dos opciones: conectar el terminal mClear en serie con una resistencia de 10 kΩ a VDD, que para el PIC16 F628A serían de 5 volts, o configurar por software que este terminal se conecte internamente a VDD a través de una resistencia pull-up. Esto es precisamente lo que podemos configurar con la directiva Pragma Config mClear. Cabe mencionar que para propósitos de este curso dejaremos el terminal conectado internamente a VDD, asignándole el valor off, a menos que se indique lo contrario. Pragma Config Board N. Cuando se presentan caídas en el voltaje de alimentación por debajo de los 4 volts dentro del PIC16 F628A, existe un recurso de protección llamado Brownout Reset Voltage, que induce un reset al sistema para evitar condiciones no deseadas. Los antiguos sistemas a microprocesador o microcontrolador contaban con monitores de voltaje externo que precisamente enviaban una señal a estos últimos para que realizaran esta misma función de la que estamos hablando. Afortunadamente para nosotros, no tendremos necesidad en nuestros diseños de acudir a estas soluciones, ya que bastará con la directiva Pragma Config Board N igual a ON. Pragma Config LVP. Esta directiva se emplea solo en el caso de que se lleve a cabo una programación sobre el circuito donde irá montado el microcontrolador PIC16 F628A, y su función es habilitar o deshabilitar la programación con bajo voltaje. Pragma Config CPD. El propósito de esta directiva es la de habilitar un código de protección para la memoria de datos en nuestro PIC16 F628A. Esto se implementa en el ámbito comercial con productos terminados, y para propósito de este curso se dejará deshabilitado. Pragma Config CP. Junto con la directiva anterior, el propósito de esta es la de proteger la memoria flash del programa, y al igual que la anterior directiva, la mantendremos deshabilitada en estas prácticas. Estructura básica de un programa en XC8. En la figura 1 podemos apreciar el diagrama de flujo que ilustra cómo está estructurado un programa en XC8. Básicamente tenemos una sección para configurar directivas para nuestro propósito en particular y declarar variables. La sección del programa se halla inmersa en un ciclo infinito que continuamente ejecutará las instrucciones que hayamos programado. A continuación se muestra el listado en lenguaje C del prototipo que utilizaremos para todas las prácticas y que iremos modificando para adaptarlo a las necesidades particulares de cada una. Como podemos observar, por debajo de las directivas de configuración tenemos la directiva include xc.h, la cual desde la última versión de XC8 contiene todos los modelos de microcontroladores PIC de gama básica de 8 bits. La función void main encierra el programa principal, el cual se compone por la asignación de valor al registro CMCON con valor 07, la cual se encarga de configurar el puerto A como entradas digitales. Conforme avancemos en las prácticas, hablaremos más a profundidad de CMCON y sus funciones. Posteriormente tenemos las instrucciones TRIS-A y TRIS-B. Estas son las encargadas de configurar los puertos como entradas o como salidas. Más abajo tenemos un ciclo while con la condición validada, por lo que su ejecución será infinita a menos que se lleve a cabo un reset o se inserte la instrucción break, que truncará la ejecución de este ciclo. Ya por último tenemos la instrucción return, la cual es obligatoria en la sintaxis de la función main.
pero que en la práctica nunca se ejecutaría a menos que se trunque el ciclo infinito como ya se mencionó. Conclusiones. En la lección de hoy hemos aprendido lo que es un microcontrolador y los componentes que lo conforman. Asimismo, se ha desglosado de manera general la función de las directivas que configuran el comportamiento del PIC16F628A. Por otra parte, ya conocemos la estructura básica con la que se construye un programa en el compilador XC8, y esta será la piedra angular para el resto del curso, por lo que el día de hoy terminamos este video de introducción. ¿Te ha gustado? Regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido. Esto nos ayudará a que llegue a más entusiastas de la electrónica. Hasta el siguiente video.